Iglesia Cristiana Celular Misionera. Transforma, Señor, transforma allí,
tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí Escuchemos la palabra del Señor. Muy buenos días, amados hermanos, con todos ustedes. Me da un gusto estar nuevamente con ustedes, continuando con este tema que empezamos la semana pasada, cómo prepararse para la guerra espiritual. El apóstol Pablo termina el libro de Efesios con la última revelación sobre las fuerzas del mal, oponiéndose de manera diligente a impedir que los creyentes alcancen la salvación de Cristo. Pero antes de entrar en ese tema, el apóstol había tocado
primeramente había tocado temas muy importantes, temas muy grandes, como por ejemplo la grandeza y la eternidad del poder y señorío de Cristo. También ha revelado algunos misterios que ha estado escondidos desde tiempos milenarios. Y uno de esos misterios, dice Pablo, es el misterio de la iglesia, la cual es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí en el capítulo 3 de Efesios habla eso. Esta verdad ha estado oculta de los rabinos y de los santos del Antiguo Testamento. Todos los creyentes en Cristo son iguales delante de Dios por ser hijos y ciudadanos del reino de Dios. Esta es una revelación gloriosa que la iglesia de hoy disfruta con gratitud a Dios. Ahora, este beneficio en favor de la humanidad, dice el apóstol, es gracias a las abundantes riquezas de Dios. Dios tiene muchas riquezas en sí mismo y aquí lo va a expresar algunas riquezas. Primero, habla de las riquezas de su gracia, que está dada para el mundo. Habla de las riquezas inescrutables de Cristo, que está dada a los hombres. Habla de las riquezas de su gloria. Habla de las riquezas de la plenitud de la vida de los creyentes. Entonces, para disfrutar de estas riquezas de Dios, el Señor nos manda poner en práctica una serie de imperativos en nuestra vida. Preste atención a estos mandatos. ¿Qué es lo que Dios nos dice que debemos hacer para disfrutar de sus riquezas? Esas riquezas están hechas para los creyentes, esas riquezas están dadas para los creyentes. Por lo tanto, Dios quiere que la disfrutemos, pero antes nos dice, así sí, ustedes pueden disfrutarla. Sin embargo, para poder disfrutarla, ustedes tienen que vivir de cierta manera. Y allí, en Efesios se encarga de esto. Dice, sean llenos de la plenitud de Dios. Lo primero que tenemos que para disfrutar las riquezas hay que ser llenos de la plenitud de Dios. En segundo lugar, dice, guarden la unidad del Espíritu. Lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Sigan la verdad en amor. No anden en la vanidad de su mente, porque conduce a la corrupción. Despójense del viejo hombre que está viciado con sus viejos hechos. Renuévense en el espíritu de su mente, vístanse del nuevo hombre creado según Dios, deje de contristar al espíritu con sus peleas, con sus pleitos, con sus contiendas, con sus regaños, con sus amarguras, con sus griterías, con sus palabras corrompidas. Dejen de contristar al espíritu, practiquen la benignidad, la misericordia y el perdón entre ustedes. Imiten a Dios, anden en amor, así como Cristo nos amó. No participen de las obras malas de las tinieblas, anden como sabios y no como necios, sean llenos del Espíritu. Los esposos deben someterse los unos a los otros, los hijos deben someterse a los padres, los trabajadores deben someterse a sus empleadores, vístanse de la armadura de Dios para enfrentar con decisión al enemigo. Estos son mandatos que Dios nos manda, nos ordena, para que si la cumplimos, si vivimos según ellas, entonces vamos a poder disfrutar de las riquezas. Entonces, ¿qué impide que usted disfrute? Mire, si usted es un creyente diligente y obedece al Señor, disfrutará siempre de las riquezas de Cristo, siempre. Pero hay algo que le quiero decir. Pero el enemigo, los demonios que están bajo la autoridad del diablo, no permitirán que usted obedezca a estos mandatos de Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito que usted no disfrute de las riquezas de Cristo, de las riquezas de Dios. Estos demonios pondrán en marcha el plan del diablo, ofreciéndole otro tipo de riquezas que son atractivos al deseo del corazón del hombre. El diablo cuenta con 3 fuerzas poderosas que son capaces de capturar los corazones, la mente y las emociones de los creyentes, dejándolos sin fuerzas y sin capacidad de reaccionar y pelear contra esas fuerzas. La primera fuerza que el enemigo usa para impedir que los cristianos disfruten de la riqueza de Dios
Él manda el poder del mundo. El poder del mundo, eso es el sistema de vida del mundo. La segunda fuerza es el poder de la carne. La carne es el sistema corrupto de las pasiones y las emociones. Y en tercer lugar, manda la fuerza del mismo diablo, que son las estrategias y las artimañas que el diablo elabora para derribar al creyente y hacerlo desistir de su fe, para que no logre la salvación en Cristo y no alcance las riquezas de Dios. Siendo una de esas riquezas la salvación, otra de esas riquezas el perdón de Dios, otra de esas riquezas es la justificación. En sí hay una serie de riquezas que el diablo se la impide, busca de muchas maneras de que usted no alcance eso. Ahora, estas tres fuerzas que el enemigo usa, lo usa cada día, eso no lo usa de tiempo en tiempo, lo usa todos los días, haciéndolo pasar como oportunidades de la vida, es decir, usa una tentación, una fuerza de este mundo y le hace pasar como que es una oportunidad. Pero los creyentes no debemos ignorar sus maquinaciones para que no saque ventaja sobre nosotros. Debemos saber reconocer la mano del diablo. Cuando algo parece una oferta, cuando algo parece una oportunidad, pero está en contra de la voluntad de Dios, está en contra del mandato de Dios, entonces debemos decir como Cristo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Se acuerda usted de eso? Muy bien. Por esto es necesario que los creyentes estemos preparados contra todas las acechanzas y las fuerzas del maligno, quien nos ha declarado la guerra para no permitirnos disfrutar de las riquezas eternas de Dios. ¿Cómo prepararnos para salir victoriosos en esta guerra espiritual? Bueno, en este libro de Efesios, el Señor nos dice lo que debemos hacer para estar siempre preparados. Amén, qué tremendo, tenemos aquí la salida, ¿no? El creyente, en primer lugar, el creyente debe prepararse fortaleciéndose en Dios. Mira lo que dice el versículo 10 y el versículo 11. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire, para enfrentar al poder del mundo, este poder espiritual, es necesario vestirse de un poder sobrenatural. El poder natural no tiene ningún efecto sobre las cosas espirituales, de modo que quien se mueve en lo espiritual está en ventaja sobre las cosas que se gobiernan solo en lo natural. Esta es una verdad real para la iglesia de Cristo. Por tanto, la iglesia debe cambiar la forma de hacer las cosas. En lugar de confiar en las personas, en lugar de confiar en las instituciones, en lugar de confiar en las riquezas, en lugar de confiar en las relaciones sociales, en lugar de confiar en el poder político, en lugar de confiar en el poder religioso, deberíamos de confiar en el poder de la oración. Deberíamos de confiar en el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el poder de Dios está nuestra fortaleza. Tenemos que aprender a confiar en el poder de la fe y en el poder del Espíritu Santo. Y así descansaríamos seguros en Cristo Jesús. Hay poderes de este mundo, del mundo natural, pero hay poderes que son del mundo espiritual. Ya les dije, la oración es un poder espiritual, la palabra es otro poder espiritual, la fe es otro poder espiritual, el Espíritu Santo es otro poder espiritual. Son poderes que nosotros podemos usar, pero Dios justamente quiere que aprendamos, que nos fortalezcamos en el poder de Dios. Y de esta manera nos vamos a fortalecer en el poder de Dios. Ahora, dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿qué es lo que enfatiza aquí? Hay que fortalecerse en el Señor. Nuestra fuerza es en el Señor. Ahora, este es un imperativo. Dice, fortaleceos. Este es un mandato. Fortaleceos. ¿En dónde? En el Señor. O sea, no te fortalezcas en ti.
No te fortalezcas en las cosas de este mundo. No te fortalezcas en las apariencias. Fortalécete en el Señor. Porque la fuerza del Señor es un poder espiritual. Que funciona ese poder tanto en el mundo natural como en el mundo espiritual. Lo que Dios está diciendo aquí, sé hecho fuerte. Sé fuerte. Los creyentes deben seguir permitiendo que el Espíritu los fortalezca para esta guerra espiritual que es permanente. Ahora, ¿qué significa fortalecerse en el Señor? Es el poder de Dios fluyendo a través del creyente. Cuando el Señor que vive en tu corazón, cuando el Señor que está en tu corazón comienza a actuar en tu vida, le dejas actuar a Dios en tu vida, entonces el poder de Dios va a comenzar a fluir en todo tu ser, en tu mente, tus emociones, en tus palabras que salen de ti, va a salir con poder y con autoridad. Dios es la fuente de nuestra fuerza. No hay poder o fuerza que pueda limitar y traspasar la fuerza del Señor. La fuerza del Señor es única, pero es deber de cada creyente tomar el valor, tomar la decisión de energizarse, rebustecerse en la fuerza sobrenatural de Dios. Es ahí donde nosotros debemos rebustecernos, porque Él es nuestra fuente de poder. Gloria a Dios. Es decir, usted es llenado de una fuerza que no es propia, porque cuando usted recibe esa fuerza del Señor, se introduce dentro de usted y usted se agiganta para enfrentar los problemas y a las circunstancias de la vida. El poder de Satanás sobre los creyentes ha sido quebrantado y la gran guerra ha sido ganada por medio de la crucifixión y resurrección de Cristo. ¿Ah? ¿Cree usted eso? Quien conquistó para siempre el poder del pecado, el poder del diablo y el poder de la muerte. Sin embargo, mientras se viva en esta tierra, el creyente enfrentará batallas permanentes contra todo tipo de tentación. El poder del Señor, la fortaleza de su Espíritu y el poder de su palabra son necesarias para la victoria. Y esas están a su alcance. Usted las puede tomar cada día. Luego dice, hay que fortalecerse en el poder de su fuerza. ¿En qué consiste este poder de la fuerza del Señor? Esto lo entenderemos a través de la vida de Jesucristo. El poder del Señor fue el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Jesús conocía de ese poder, porque Él mismo fue revestido de ese poder por medio del Espíritu Santo. El día que se fue bautizado allá, ¿se acuerdan? En el río Jordán, el Espíritu vino sobre Él. Vino sobre Él y fue lleno de un poder sobrenatural. Y dice el libro de Lucas en 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Después que el Señor fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Él y ese poder sobrenatural fue revestido en Él, en su interior, y entonces Él comenzó a caminar en el poder del Espíritu. Así que el poder con que Cristo ministraba al pueblo era el poder del Espíritu. El apóstol Pedro dio testimonio del poder de Cristo diciendo, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo, en el aposento alto, el día de Pentecostés, recibieron ese poder sobrenatural, y con gran poder, dice aquí el libro de Hechos 4:33, los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús. Ahora, este mismo poder ha recibido cada creyente el día de hoy que fue bautizado con el Espíritu Santo. El secreto de nuestra fuerza sobrenatural que actúa cada día en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Es un poder que permanece en nosotros, dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas
mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. No dice según el poder que actuará, dice según el poder que actúa. O sea, hay un poder sobrenatural que está actuando en nosotros. Gloria a Dios. ¿Ah? Qué importante. Entonces, este poder está en nosotros cada día y funciona todos los días. Use ese poder. En segundo lugar, el creyente se fortalece al vestirse de toda la armadura de Dios. Dice el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, esta palabra vestíos, dice vestíos, también es un imperativo. ¿Se da cuenta? Bueno, la palabra está llena de imperativos para la iglesia en realidad. Y entonces este imperativo nos quiere decir, vístete ya, vístete tú te tienes que vestir, es con urgencia. El Señor no nos dice, hey, ven que te voy a vestir con mis armaduras que he creado para ti. No, dice, tú vístete de toda la armadura de Dios. Nadie te va a vestir, Dios no te va a vestir, Cristo no te va a vestir, un ángel no te va a vestir, el pastor tampoco, el líder menos. Tú te tienes que vestir de esa armadura. Cada uno es responsable de tomar por la fe toda la armadura de Dios que Dios ha establecido para cada creyente. Nosotros tenemos que saber que es toda la armadura, no es solamente la espada, no solamente es el escudo, hay toda una armadura que vamos a ir viendo más adelante, toda la armadura que uno tiene que tomar. ¿Qué más? Ahora, vestirse es una decisión voluntaria del creyente. Dios ya ha provisto la vestimenta espiritual que usará el creyente durante esta vida. Esta vestimenta es el sistema de defensa espiritual que lo ayudará a mantenerse firme ante cualquier ataque del enemigo. Porque el enemigo siempre va a buscar y estar atacándonos. Ya vimos eso, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí dice el Señor que ya debe estar vestido, Desde el momento que uno viene a Cristo, debe comenzar a vestirse. A menudo la guerra se intensifica. Si Satanás no puede impedir que seamos salvos, procurará mantenernos espiritualmente derrotados y en silencio, para que podáis estar firmes. Este imperativo también se refiere a una lucha diaria. El término estar firmes es un término militar para mantener la posición. Es el propósito clave de la armadura del creyente. Bien erguidos, bien armados. No estar allí titubeando, no sabiendo qué hacer, cómo reaccionar ante una circunstancia. Contra las acechanzas del diablo. ¿Ante quién voy a estar firme? Contra las acechanzas del diablo. Los creyentes somos atacados con artimañas. Una acechanza es una artimaña, es decir, una estrategia, maquinaciones, astucias, engaños, tretas artificiosas del diablo. Las acechanzas del diablo se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad del mundo, sobre la cual figura como el príncipe de las tinieblas, que son llevados a cabo por huestes de demonios con el objetivo de hacernos pecar a toda costa. Para lograrlo, nos tienta de diferentes maneras. Mire, el diablo nos convence que después de todo no es tan malo aquello que nos insta a pecar. Luego nos asegura que nadie se dará cuenta de aquellas cosas, de lo malo que hagamos. Tercero, nos persuade a creer, perdón, estoy un poquito afónico, perdón. Nos persuade a creer que lo que nos ofrece es para nuestro bien, porque nos va a traer satisfacción. ¿Qué más? Nos debilita nuestras convicciones espirituales hasta el punto que la descuidamos. Mire lo que hace, nos agota y nos extenúa al punto, lo único que queremos es alivio inmediato
y estaremos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de contar con ese alivio. ¿Qué más? Distorsiona nuestro pensamiento al grado que no podemos discernir entre lo bueno y lo malo. ¡Wow! ¡Qué terrible es esto! Las estrategias para derribar a un creyente toman dos formas. Mira lo que es el enemigo. Toman dos formas. Tentación es una oposición espiritual. Cuando somos tentados a pecar, es mejor huir. Entonces, una forma de poder ir a tratar de conquistar el corazón del hombre es a través de la tentación. Entonces, esa es una forma. Y la otra es la oposición espiritual. La otra forma de cómo ir y capturar el corazón de la persona es a través de la oposición. Ahora, frente a estas dos cosas, nosotros tenemos que saber discernir cuando estamos siendo, en esta guerra espiritual, cuando estamos siendo atacados, tenemos que saber qué nos ataca. ¿Somos atacados a través de una tentación o somos atacados a través de una oposición? Cuando somos atacados con una tentación, hay una actitud que debemos tomar. Y cuando somos atacados con una oposición, hay otra actitud que debemos tomar. Por ejemplo, mire, si usted es atacado para que usted huya de sus obligaciones financieras, ¿qué debe hacer? Debe enfrentarlas. Usted no debe huir. Usted debe ser responsable. Debe asumir su responsabilidad. Y por lo tanto, debe enfrentar ese ataque, esa oposición del enemigo. Debe enfrentarla. Si te sientes tentado a coquetear con la persona que no es tu pareja, ¿qué debes hacer? Huir. No tienes que pelear, tienes que huir. Si tienes problemas conyugales o familiares complicados, ¿qué debes hacer? Enfrentarlos. Tienes que sacar adelante tu familia, tienes que sacar adelante tu hogar, tienes que sacar adelante tus hijos, tienes que sacar adelante lo que Dios te ha confiado. Tú no puedes huir. Y claro, algunos pelean al revés, ¿no? Algunos pelean cuando tienen problemas financieros, en vez de pagar sus cuentas, huyen. Y otros en vez de cuando tienen problemas familiares, en vez de pelear, huyen. ¿Qué pasa? Si te sientes tentado a comprar algo que está fuera de tu presupuesto, huye. No digas, ya lo voy a pagar poco a poco, huye. No te endeudes. Bien, si el creyente no se prepara ante las arremetidas constantes del enemigo, se convertirá en una baja. Si peleas las confrontaciones espirituales en el terreno natural, estás como en el desierto, estás perdido, no sabes qué estás haciendo, no sabes cómo debes enfrentar correctamente al enemigo. Y si peleas las confrontaciones espirituales en el terreno natural, hermano querido, de seguro que vas a perder. ¿Por qué? Porque en el terreno, en las confrontaciones espirituales no se pelea en el terreno natural, se pelea en el terreno espiritual. El creyente está en guerra todos los días y esto no terminará hasta que Cristo regrese. Tu pelea, tu guerra espiritual no es natural, no es psicológica, no es emocional, es espiritual. Si usted es obligado al pecado o es doblegado al pecado, el enemigo lo tomará de la nuca y lo introducirá en el barro de la vergüenza y de la culpa hasta sofocarlo, hablándote al oído que eres un ser débil, frágil, cobarde, pusilánime, que el evangelio no es para ti. Además te dirá que estás condenado, que no tienes perdón por lo que hiciste, así que sería mejor que desaparezca de este planeta. ¿Cómo lo que hace el enemigo? Esto será lo único digno que harías. Si esta es tu condición, no le creas al padre de la mentira. Mientras hay vida, hay esperanza en Dios. Si no os arrepentís, dijo Jesús, en vuestros pecados moriréis. La clave es el arrepentimiento.
hágalo y venga al Señor Jesús y refúgiese en su gracia y en su misericordia y alcance su perdón y su libertad. Solo tiene que arrepentirse y no tiene que estar sumido en la vergüenza y en la derrota y en la desgracia de su vida. Si usamos adecuadamente esta armadura espiritual, no nos dejaremos sorprender por la astucia y el engaño del enemigo que está como león rugiente mirando a quién devorar. La naturaleza del diablo es la destrucción de vidas. Por eso uno de sus nombres es Apolión. Es uno de esos nombres que significa destrucción. Es el engañador, el padre de la mentira. Usa esta arma poderosa contra la iglesia. Mire, a través de la mentira hace que lo malo parezca bueno. A través de la mentira hace que lo falso parezca verdadero. A través de la mentira hace que lo torcido parezca derecho. A través de la mentira hace que lo feo parezca bonito. A través de la mentira hace que lo perjudicial parezca útil. A través de la mentira hace que lo doloroso parezca placentero. Escuche esto, el enemigo nunca improvisa sus ataques. Siempre va a trabajarlo, siempre va a buscar a construir sus ataques contra los creyentes. Primero lo planifica, luego se asegura que tenga resultados esperados, pero el enemigo debe saber que usted está preparado contra sus acechanzas. El enemigo debe saber que usted no es un creyente descuidado, usted es un creyente diligente, preparado para enfrentar cualquier circunstancia. Por eso es importante conocer al enemigo. Y esto es lo segundo que debemos saber. Entonces lo segundo que nosotros debemos saber para enfrentar esta guerra espiritual es conocer a nuestro enemigo y conocer su fuerza. Miren lo que dice el versículo 6, el capítulo 6, versículo 12. Miren lo que dice allí, versículo 12. Recuerda que estamos en Efesios 6. Miren lo que dice allí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La tendencia del ser humano es siempre luchar contra lo que vemos y no contra el verdadero enemigo. El verdadero enemigo es el que está detrás, en la sombra, lo que no vemos. Lamentablemente, lo que vemos son las cosas, son las personas, son objetos. Eso es lo que vemos. Las cosas visibles vemos. Pero el enemigo, quien pelea contra la iglesia, contra usted, está en la sombra, está en el mundo espiritual y desde allí va a pelear contra usted. Por eso, esta lucha está planteada a nivel espiritual, donde solo el poder del Señor nos concederá la victoria. ¿Cree usted eso? Contra carne y sangre, cuando dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando dice contra carne y sangre, se refiere a personas que en general son débiles. Dice, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, porque al final las personas son tan débiles como nosotros. Porque al final las personas que buscan herirnos o que nos han herido o que buscan dañarnos o que nos han dañado, esos no son realmente nuestros verdaderos enemigos, ¿no? Ellos tienen un poder de acción limitado, ellos tienen un poder completamente limitado. En cambio, la verdadera batalla no es contra las personas, no es contra las personas que vemos, sino contra fuerzas espirituales que están detrás de esas personas, que a través de esas personas, ese enemigo te quiere dañar.
Es decir, que si hay una persona que te está dañando, no es exactamente la persona que te está dañando. Es detrás de él hay un espíritu del mal. Detrás de él hay un poder del mal que usa a esa persona con toda sabiduría y su fuerza maligna, infernal, para tratar de dañarte. Entonces, cuando tú luchas contra aquella persona, con la persona que te está dañando, entonces estás luchando con el enemigo equivocado. Tú tienes que luchar contra el enemigo correcto. Y el enemigo correcto es el que está detrás de esa persona. Entonces, los demonios están organizados según su rango espiritual y el imperio sobrenatural de maldad en la que operan. Nosotros tenemos que saber que en verdad los demonios están muy, pero muy organizados, bien organizados, y van a tratar de alguna manera de cómo destruir a su iglesia. Y aquí dice, y aquí el pasaje dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y ahora vamos a ver rápidamente los rangos. Vamos a ver quién es nuestro enemigo y todo su rango, toda su jerarquía, toda su jerarquía. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Ahora, vemos aquí, dice, los principados. ¿Quiénes son los principados? Los principados dentro de la jerarquía demoníaca es la primer escalón después del diablo, que es el jefe, que es el rey, que es el rey de los demonios. Que estos principados están a cargo de los continentes, gobiernan en los continentes. Estos espíritus buscan detener que se siembre el evangelio de Cristo en cada continente que está a su cargo. Promueven la entronización de las religiones generacionales y promueven todo lo que va contra Dios, todo lo que es santo, todo lo que es correcto, todo lo que es justo, todo lo que es verdadero, se levantan contra todo eso, porque todo eso viene de Dios. En segundo lugar están las potestades, es la siguiente escalón hacia abajo, están las potestades. Las potestades están a cargo de las naciones. Estos reciben las órdenes de los principados a no permitir que se evangelice en las naciones que están a su cargo. Entonces los principados, en cada nación hay un principado, o sea, en cada pueblo, en cada ciudad hay un principado. Entonces en este país hay un principado que está a cargo y está buscando que no se predique el evangelio, busca las formas, la manera de cómo neutralizar el avance del evangelio. Busca cómo neutralizarlo. Primeramente lo va a buscar a través de las leyes. Si no lo puede hacer a través de las leyes, lo va a hacer a través de la corrupción. Si no lo puede hacer a través de la corrupción, lo va a hacer a través de paralizar a la iglesia, de introducirlo a la iglesia, de desanimarlo a la iglesia, de introducirlo a la iglesia en la corrupción, de tal manera que la iglesia no tenga la fuerza de poder predicar el evangelio. Así que uno de los objetivos principales de las potestades es evitar que se evangelice. Estos poderes espirituales usan las religiones ancestrales, promueven el desarrollo y que se reavive otra vez las religiones ancestrales de nuestras culturas. ¿Para qué? Para que de esta manera se promuevan los cultos a los demonios y no se promuevan el culto a Dios. Y por eso que nosotros tenemos tantos cultos aquí a los demonios. Tenemos el culto al Pachamama, tenemos que es el pago a la tierra, tenemos los cultos que en los pueblos, ¿no? En los pueblos andinos hay muchos cultos a los dioses antiguos. Y así se está promoviendo cada vez se está promoviendo que las culturas vuelvan otra vez a florecer en sus religiones. Pero el hombre no conoció a Dios en sus religiones. Justamente el hombre ha vivido apartado de las religiones, apartado de Dios por sus religiones. Lo que aparta a Dios, lo que aparta a los hombres de Dios son sus religiones justamente. Y entonces
Por eso es que el enemigo está buscando, y las potestades de cada país están a cargo de esto. Así que ellos, además, también las potestades van a usar a sus ministros, a los santeros, van a usar a los hechiceros, van a usar a los brujos para enfrentarse a la iglesia del Señor. Y de esta manera ellos van a buscar que estos poderes infernales, que estos poderes puedan neutralizar. Y por eso que tenemos tantos brujos, tantos chamanes que tratándose de oponer al crecimiento de la iglesia y hacen ritos por aquí, ritos por allá, mesada por aquí, mesada por allá. ¿Para qué? Para detener el avance de la iglesia. Pero gloria a Dios, el poder de la iglesia es el poder de Dios. Nosotros, nuestra fuerza es el poder de Dios. Y no hay fuerza que pueda vencer al poder sobrenatural de Dios, cuya fuerza ya derrotó al enemigo en la cruz. ¿Ya? Jesucristo venció a Satanás y a sus demonios allí en la cruz. Y por lo tanto es un diablo vencido. Pero nos hace guerra a nosotros todos los días para que nosotros no creamos lo que Cristo ha hecho en la cruz a favor de nosotros. ¿Qué más? Luego tenemos a los gobernadores. Estamos conociendo al enemigo. ¿Quiénes son ellos? Luego, ¿quiénes son los gobernadores? Es el siguiente escalafón hacia abajo. Son los gobernadores, dice los gobernadores de las tinieblas. Estos son espíritus que están a cargo de las personas que ejercen el poder político, o sea, que influencian en el poder político, influencian en el poder social, influencian en el poder militar, influencian en el poder religioso. Estos demonios están infiltrados en todas estas instituciones. Y están infiltrados también en el poder científico, están infiltrados también en el humanismo, están infiltrados en todo aquello que se promueve y se levante contra Dios. Todo lo que se levante contra Dios, ahí detrás de ello está un poder espiritual. Y estos son los gobernadores. Por eso es que estos gobernadores justamente están, es un poder, una jerarquía del enemigo que viene a trabajar, a controlar, escuche, a dominar el sistema mundial, a través de los políticos, a través de la cultura. Estos espíritus, que son los gobernadores, usan a las autoridades para que den leyes contra Dios, contra la vida, contra la verdad, contra la justicia, contra la santidad, contra la fe. Usan todos los poderes del Estado para llevar a cabo sus fines, que es destruir la humanidad de las personas y de la iglesia del Señor. Uno siempre por eso dice, estos hombres corruptos. Lo que pasa es que las personas en su ser interno, ahora no lo voy a defender a los políticos, pero quiero que entienda cómo funcionan los poderes. Las personas por lo general tienen buenas intenciones. La mayoría de las personas tenemos buenas intenciones, pero que tenemos que saber que los que estamos en Dios podemos pelear, podemos luchar con el poder de Dios cuando viene una fuerza espiritual. Pero las personas que no están en Dios, que no están en Cristo, que no se han arrepentido delante del Señor, que no están sometidos a Dios, que no han nacido de nuevo, que no tienen el Espíritu de Dios en su vida, estas personas cuando entran al mundo político, cuando entran al mundo de la política o el mundo, digamos, militar o de gobierno, en cualquier estamento de gobierno, cuando entran, tienen que saber que hay un poder especial para ellos, que son los principales, que son las autoridades, como dice aquí, los gobernadores, que son los gobernadores. Este nivel de demonios ha venido justamente con la intención de corromper el corazón de las autoridades. Y por eso uno dice, pero ¿cómo es posible este hombre, esta mujer tan culto, tan probo que era, cómo se ha corrompido? Es que cuando no era autoridad, ese poder, ese gobernador no estaba sobre él. ¿Por qué? Porque simplemente no era autoridad. Pero cuando uno llega a ser autoridad en cualquier nivel y de cualquier tipo de autoridad, cuando uno llega a ser autoridad, entonces este poder viene
viene a su vida y viene a luchar. ¿Para qué? Para que cometa injusticias, para que cometa corrupción, para que cometa pecado, maldad. Para eso viene. Entonces, pero gloria a Dios, pero las personas que estamos en Cristo, las personas que estamos en el Señor, somos personas que sí podemos nosotros pelear contra esos gobernadores, reprender en el nombre de Jesús, porque tenemos la autoridad de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos esa gracia soberana de Dios en nosotros y podemos pelear, pero ellos no. Por eso dice Dios que hay que orar por las autoridades, que hay que orar por los que están en eminencia. Es por eso que tenemos que orar. ¿Se da cuenta? ¿Qué más? También dice aquí el Señor, y finalmente dice las huestes espirituales de maldad. Es el último escalafón de los demonios. Esos son nuestros enemigos, las huestes espirituales de maldad. Estos están a cargo del pueblo en general. Estos espíritus de maldad son como los soldados rasos que tienen ciertas especialidades para cumplir las órdenes de los gobernadores. Son los que actúan en la vida de cada creyente, de cada persona. Son los encargados de desalentar. Son los encargados, ¿a quién va a desalentar? A los creyentes. Son los encargados de tentar, de inducir a los creyentes al mal de manera permanente y de manera constante con sus estrategias que trajeron del infierno. Estos espíritus malignos habitan y actúan en los lugares celestiales. Esta es la esfera del conflicto espiritual. Aquí la iglesia del Señor libra un combate tenaz con las fuerzas del mal. Estamos confrontando organizaciones y poderes que controlan este oscuro mundo y agentes espirituales que proceden del mismo cuartel general del enemigo. Por eso es importante nosotros aprender a pelear contra esas fuerzas del mal. Frente a eso están las promesas de Cristo. Quiero concluir con esto. Frente a eso están las promesas del Señor para los creyentes, para que usted que es de Cristo, usted que es un hijo de Dios, usted que es una hija de Dios, para que no diga, pastor, no puedo, para que usted no diga, me falta la fuerza, para que usted no diga, el demonio me empuja. Mire lo que dice el Señor. Lucas 10:19, eso quiero que lo subraye, lo apunte bien. Mire lo que dice. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza, es decir, sobre toda esta jerarquía que acabamos de hablar, y nada os dañará. ¿Qué está diciendo? Que el creyente tiene poder para vencer, para derrotar cualquier fuerza del maligno, sea una hueste espiritual, sea un gobernador, sea una potestad, sea un principado o sea el mismo diablo. Dice aquí, y nada os dañará. Usted tiene ese poder en su vida. En segundo lugar, dice Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Qué está diciendo? Que el Señor, el Dios Todopoderoso, promete aplastar al diablo bajo sus pies. Así que siga peleando, siga luchando, siga batallando en el nombre del Señor. ¿Qué más? Hebreos 2:18. Estas son las promesas de Dios para los creyentes. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué está diciendo? Cristo nos socorre cuando somos tentados, cuando ya estamos enfrentando y parece como que el enemigo nos va ganando. Él viene a socorrernos inmediatamente. Él viene para vencer al enemigo. Así que, hermano, no estás solo en esta guerra, no estamos solos en esta batalla, no estamos solos en este mundo, no estamos solos. Tenemos nosotros la fuerza de Cristo. ¿Qué más? Luego también dice aquí, Apocalipsis 3:21, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Finalmente, ¿qué dice? Hay una promesa. Dice, el vencedor se sentará con Cristo en su trono. Hoy
Cristo está sentado en el trono del Padre. Pero un día, cuando Él regrese, el Señor de Dios Todopoderoso le dará un trono a Él. Y entonces ahí, en ese trono de Cristo, dice que se sentarán todos los victoriosos. ¿Será usted un victorioso? ¿Será usted un vencedor? Tenemos que caminar hacia la victoria, porque dice el Señor que tenemos potestad de hollar serpientes y escorpiones. Esas son las jerarquías de los demonios, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada te va a dañar. Así que, mi amado hermano, hay que pelear, hay que luchar, hay que estar firmes y hay que resistir hasta el final, porque si el enemigo le está por vencer, Jesucristo vendrá y lo va a socorrer. Lo va a socorrer, pero resista, pelea, porque tú eres la victoria en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque nosotros creemos que podemos disfrutar de la riqueza de Cristo. Sabemos que el enemigo todos los días pelea contra nosotros para que no disfrutemos de la riqueza de Cristo. No quiere que nosotros disfrutemos de la gracia divina. Dios, pero aquí tu palabra nos enseña que Cristo nos ha dado poder y autoridad para pelear y enfrentar a toda fuerza del enemigo, y nosotros nos fortaleceremos cada día en el poder de Dios. Vamos a reconocer a nuestro enemigo, vamos a saber quién es nuestro enemigo. Nuestro enemigo no son personas, no son instituciones, no son circunstancias, son las fuerzas del mal, son las fuerzas del maligno, y peleamos contra ellas todos los días. Pero tenemos la garantía de que Cristo nos socorre, y tenemos la garantía que en breve el Señor Dios Todopoderoso aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Lo creemos, Señor, y por eso seguiremos peleando y luchando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pelee, luche y disfrute de las bendiciones y de la riqueza del Señor. Que el Señor Dios Todopoderoso lo ilumine en esta semana. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor por la palabra de Dios en esta mañana. Una poderosa palabra, hermanos. Así que damos gracias por eso. Vamos a ofrendar al Señor. Para eso pido a los sugieres, por favor, que puedan pasar adelante. En el Salmo 34, versículo 9, está escrito que a los que temen a Dios, nada les falta. Si tú y yo somos temerosos de Dios, nada nos faltará. El Señor es nuestro proveedor. Muy bien, hemos sentado todos sus diezmos y ofrendas. Amado Señor, te entregamos en tus santas y gloriosas manos el producto de tu amor con que tú nos has bendecido, Señor. Gracias, Dios, tú dices en tu palabra que nada falta a los que te temen, Señor. Gracias, Señor, nosotros te tememos. Y tú provees para nuestras necesidades cada día, Señor. Y también para nuestros parientes, para nuestros familiares. Y también para este mundo tú tienes misericordia, Señor. Tú lo sustentas a todo ser viviente, Señor. Tú sustentas a tu iglesia con tu gran amor con que nos amas cada día. Recibe, Señor, los diezmos y ofrendas que estamos entregándote, porque te amamos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ver, hermanos. Bueno, eso es todo. Nos ponemos de pie. Vamos a decir el lema de esta mañana. Y dice: quinquenio del clamor para la multiplicación de la CFM y expansión misionera. Manos a la obra hasta terminar toda la obra. Manos a la obra hasta terminar toda la obra. Amén. Bien, bendiciones, hermanos. Ya pueden salir.